día de hoy estamos muy emocionados, estamos celebrando anticipadamente el Día del Niño, como lo estábamos diciendo, celebramos a los niños, a las nuevas generaciones. No celebramos si eres un niñote de 35 años, ya tienes que madurar, ese tipo de niños no los celebramos. Pero nos encanta poder compartir la palabra y este tiempo, la iglesia, con los niños. Todos un día fuimos niños, Jesús dijo que los niños se acerquen a mí y nos encanta poder crear esos espacios especiales para que ellos aprendan y se desarrollen en la palabra de Dios. Sabes, el día de hoy estoy muy emocionado porque ya traía varios tiempo queriendo compartir este mensaje. Y quiero comenzar diciendo que hoy es una buena oportunidad para dar un paso atrás en nuestras vidas y hacernos la pregunta: ¿cuál es la visión que está dirigiendo mi vida? ¿Cuál es la visión que está dirigiendo mi área financiera, mi salud, mi familia, mis relaciones? ¿Cuál es la visión detrás? ¿Cuál es la meta detrás de lo que estoy haciendo? Podemos entender una visión como el sueño, como el objetivo. Es el lugar en donde quizás no estoy ahí, pero es el lugar en donde quiero estar. ¿Cuál es la visión que estamos persiguiendo el día de hoy? El libro de Proverbios nos habla que en donde no hay visión, el pueblo se extravía. Porque donde no hay una visión, no hay una dirección clara. Cada quien agarra hacia su rumbo en ese nivel de distintas personas, pero también de manera individual. Si no hay una visión, las distintas áreas de mi vida van hacia lados distintos. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y sabes, creo que es muy sencillo que estemos tan enfocados en las tareas y en las responsabilidades diarias. Es tan sencillo que nos enfoquemos en el quehacer diario, que enfocamos toda nuestra atención en eso y nos olvidamos de vez en cuando de sacar la cabeza del trabajo, dar un paso atrás y preguntarnos hacia qué dirección estuve yendo todo este tiempo. Y hoy es una buena oportunidad para hacernos esta pregunta: ¿qué visión estoy siguiendo? Creo que es sano y es necesario hacernos estas preguntas. Pero todavía creo que es más importante hacernos la pregunta: ¿cuál es la visión de Dios para mi vida? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es lo que Dios pensó y lo que Dios imaginó para mi vida? Ahora, podemos dar ese paso atrás y preguntarnos cuál es la visión de Dios para mi vida, pero podríamos dar muchos pasos atrás, kilométricos todavía, y preguntarnos cuál es la visión de Dios para toda la humanidad. ¿Cuál es la visión de Dios para la especie humana? ¿Con qué propósito fuimos creados? Y sabes, creo que la Escritura nos habla acerca de esto. Las Escrituras nos revelan cuál es la intención y la visión de Dios para toda la humanidad. Creo que desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, nos habla acerca de la visión de Dios, y hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos habla acerca de la visión de Dios. Durante 66 libros nos habla acerca de la idea y del plan de Dios. Así que el día de hoy vamos a comenzar una serie de 66 domingos en donde vamos a ver la visión de Dios para nuestras vidas. No se crean. Pero durante toda la Escritura nos habla acerca de la visión de Dios. En Génesis, en el primer libro, Dios le da estas palabras a Abraham: Abraham, te convertirás en una gran nación, y esa gran nación será de bendición a otros, y bendecirás a todas las familias de la tierra. Es una visión que engloba a todas y cada una de las familias de la tierra. No hay excepciones. En el segundo libro, en Éxodo, nos habla más detalladamente. En Éxodo capítulo 19, verso 6, Dios le comunica estas palabras al pueblo y les dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. ¿Un qué? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. En el siguiente libro de la Biblia, no se crean. Pero si nos vamos hasta el final, hasta Apocalipsis, y leemos nuevamente el deseo de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, nos dice: y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Él nos constituyó en un reino de sacerdotes. Ahora, esto abarca dos aspectos distintos. Un reino de sacerdotes. Reino tiene que ver con reinar, tiene que ver con gobernar. Hay versiones que inclusive la traducen: nos ha hecho reyes y sacerdotes.
Lo divide en estas dos funciones distintas. Somos reyes y sacerdotes delante de Dios. La parte sacerdotal tiene que ver con que podamos directamente conectarnos con Dios. No necesito que otro ser humano vaya a Dios en mi lugar. Yo puedo directamente conectarme con Dios. Y es el deseo de Dios que todos seamos reyes y sacerdotes. Si te preguntas, ¿cuál es la visión de Dios para mi vida? ¿Hacia dónde va a apuntar? Apunta a que todos y cada uno de nosotros seamos reyes y sacerdotes para Él. Para todas las personas, para hombres y para mujeres. Es para todas las personas esta visión de Dios. Ahora, el día de hoy quiero que nos enfoquemos en la primera parte. En esa parte de un reino, en esa parte de que Él nos nombra y nos dice reyes. ¿Qué significa esto? Le comentaba a unos de la alabanza al principio y me decían, ¿eso significa que tenemos el llamado del rey David de tener muchas esposas? No, tranquilo. Eso fue un dato inventado por fines dramáticos. Pero Dios nos llama a que seamos reyes según su palabra. Ahora, esto suena, ¿de qué me estás hablando? Pero vamos a dividirlo y vamos a explicarlo el día de hoy. Creo que podemos identificar dos grandes responsabilidades que los reyes tienen. La primera de ellas es que el rey tiene la responsabilidad de conquistar. El rey tiene la responsabilidad de conquistar. El rey tiene que ser un guerrero. El rey sale a la batalla. El rey sale a luchar, a conquistar, a defender por el bien de su pueblo. El rey arriesga y pone su vida en la línea a favor de los suyos y de aquellos que dependen de él. Quizás el día de hoy nos parecería raro pensar en un presidente, en un rey que está en la primera línea de batalla, pero el modelo que Dios nos enseña es un modelo que lideran con el ejemplo. Que no te voy a encargar algo que yo no estoy dispuesto a hacer. El rey sale a conquistar. Podemos ver, por ejemplo, algunos atributos que la Biblia nos habla acerca de el rey David, el famoso rey David. Nos habla estos atributos y características que él tenía aún antes de ser rey. Cuando él aún era joven, antes de tomar su lugar como rey. En 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, nos describe a David y dice, uno de los hijos de Isaí de Belén, o sea David, tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. Y como si eso fuera poco, también es un joven bien parecido, y el Señor está con él. David tenía cara, ¿verdad? Aquí como David también es cara. En las Escrituras podemos ver que muchos líderes tuvieron que enfrentar batallas. Antes de que siquiera tomaran esa posición de reyes o esa posición de líderes, tuvieron que afrontar batallas. Abraham, el que se conoce como el padre de la fe, tuvo que luchar y rescatar a su sobrino Lot antes de convertirse en un gran hombre de fe. Josué tuvo que tomar varias ciudades y participar en varias guerras antes de ser nombrado el líder de Israel. Podemos ver a el mismo David, antes de convertirse en rey, tuvo que vencer al gigante, tuvo que vencer a Goliat. Ahora, en este punto de la conversación, creo que es válido que nos preguntemos, pues, ¿por qué Dios llamaría a tantos guerreros? Si Dios es un Dios de paz y Dios es un Dios de amor, ¿por qué de repente nos encontramos el día de hoy hablando de guerreros y de soldados? Pues la Escritura nos habla que en este contexto, cuando Él específicamente llama a esos hombres a luchar contra ciertos pueblos, es porque esos pueblos estaban cometiendo ciertos errores. Específicamente estaban cometiendo graves pecados. Específicamente estaban cometiendo idolatría. Estos pueblos caían en idolatría y específicamente idolatraban al dios Moloc. Ahora, el dios Moloc particularmente para ser adorado, como lo hacían estos pueblos, es que sacrificaban a los niños. Y literalmente en un ritual terrible tomaban a los niños y los quemaban vivos para ofrecerlos ante este Dios. Entonces aquí podemos ver la mano de Dios donde Él ciertamente nos da libertad, pero Él pone un alto y dice, una vez que se abusa, que se lastima al más inocente que es los niños, voy a marcar un alto ahí. Y Dios detiene la maldad. Y lo hace en la Escritura ya sea a través de su mano milagrosa o también lo hace a través de seres humanos que los lleva a destruir esa maldad. Entonces, Dios llama a estos hombres a hacer guerra contra estos pueblos en distintos casos.
Ahora, el día de hoy, quizás tú y yo no estamos llamados a literalmente hacer guerra. No salgas aquí a registrar tu arma a la Sedena o al Saltillo, a la escuela de tiro. Pero todos y cada uno somos llamados a conquistar. Somos llamados a conquistar y a luchar por los nuestros. Estamos llamados a luchar primeramente contra nuestra carne, contra nuestro deseo interno de hacer el mal, aquello que nos impulsa a destruir en vez de a construir, aquello que nos llama al egoísmo en vez de a la unidad, aquello que nos llama a mentir en vez de vivir en verdad. Nuestra carne tiene que ser dominada y tiene que ser conquistada. El punto que quiero hacer es que muchos de los grandes líderes de la Biblia primeramente tuvieron que enfrentarse a grandes batallas. Ahora, antes, si damos, hoy ya dimos muchos pasos atrás, ¿verdad? Pero si damos un paso atrás, antes de que el rey vaya a luchar, antes de que el rey salga a la guerra y reúna a su ejército para la batalla, el rey necesita algo y el rey necesita una visión. El rey necesita tener una imagen, necesita tener un sueño. Hoy lo llamaríamos, ¿cuál es el proyecto de nación que quiero crear con mi gente? El rey necesita primeramente una visión. Ahora, ¿de dónde sale esta visión? ¿De dónde debería salir la visión? Si somos llamados a ser reyes y sacerdotes, ¿de dónde debería de salir la visión y el sueño que cada persona tiene? Creo que podemos encontrar esto en la Escritura. Vamos a leer un pasaje de Samuel y antes de leerlo me gustaría darte un poco de contexto. Estamos viendo la coronación del primer rey de Israel, el rey Saúl. Y está todo el pueblo reunido, imagínate, en la macroplaza, y están todas las personas celebrando, están gritando viva el rey, y están todos celebrando a Saúl. Y en medio de esa celebración del rey Saúl llega Samuel. Samuel era un profeta, un hombre de Dios, y entra en la escena Samuel, y están ellos dos al frente del pueblo. Y vamos a leer qué es lo que sucede. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 25, dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ahora quiero que lo volvamos a leer y quiero que hagamos énfasis en unas partes. Dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes. ¿Quién recitó? Samuel. Samuel recitó al pueblo las leyes y las escribió. ¿Qué hizo Samuel? Las escribió en un libro. Ahora, esto puede parecer una buena noticia. Qué bueno que Samuel, el profeta, declaró la ley, las palabras de Dios y las escribieron en un libro. Qué buena onda que Saúl el rey le dio un espacio para que Samuel pudiera compartir las palabras de Dios. Pero creo que aquí se está cometiendo un grave error. Se está cometiendo un grave error que va a tener sus consecuencias. Ahora, ¿qué tiene de malo que hayan tomado esta decisión? Podemos ir a Deuteronomio capítulo 17 y verso 18, en donde se nos están dando instrucciones directas de cómo debe de funcionar el rey. ¿Qué es lo que cada rey debería de hacer? Y dice, Deuteronomio 17, verso 18, y cuando se siente sobre el trono, cuando esté en la coronación, cuando lo estén coronando rey, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que tienen al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El que está llamado a escribir la ley, ¿quién es? El rey. El rey está llamado a hacer una copia de la ley, 1, para que la conozca, 2, para que la estudias mientras le sacas una copia, y 3, para que te la quedes y puedas leerla y meditarla todos los días. Y vemos que Saúl en el primer día de trabajo falla en cumplir esta ley. Vemos que Saúl se aparta de poder tener esta relación directa con la Escritura. Alguien más le hace la chamba, deja el trabajo de escribir la Biblia, deja el trabajo espiritual, se lo deja al hombre religioso en vez de él meterse y tomar la responsabilidad.
Ahora tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, Josué, cuando conquistó una tierra, nos dice la Escritura que hizo una copia de la ley. El rey David no nos dice que hizo una copia, pero David dice: bienaventurado aquel que la ley de Dios es rica para él y medita de día y de noche. Cumplían estas palabras, pero Saúl falló en cumplir este requisito. La visión que Dios quiere darnos nace de su palabra, de lo que Él habla acerca de la tierra y de lo que Él habla acerca de nosotros a través de su palabra. Y simplemente quiero hacer este paréntesis. El rol y la tarea del rey y el sacerdote están tan conectados que estamos viendo las tareas del rey e involucran escribir la Biblia y leerla todos los días. ¿Te das cuenta de esto? Ni siquiera estamos viendo los roles y las tareas del sacerdote, estamos viendo el área del rey, y el área del rey involucra a Dios, involucra lo espiritual. Porque no se trata que vengas y seamos sacerdotes aquí adentro y allá afuera seamos reyes. No se trata que seamos de una manera aquí adentro y otra allá afuera, se trata de que seamos reyes y sacerdotes a la par. Nunca podemos darle la espalda a Dios, ni cuando estamos trabajando, ni cuando estamos en nuestro hogar. Se trata de ser personas íntegras. Ahora, aquí está el gran problema de Saúl. Y es que cuando negamos nuestra responsabilidad, perdemos nuestra autoridad. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Cuando negamos nuestra responsabilidad, perdemos nuestra autoridad. Saúl negó su responsabilidad espiritual, por lo tanto perdió su autoridad espiritual. Puede ser muy atractivo olvidarme de las responsabilidades. Puede parecer una buena idea olvidarme de mis tareas, pues es una chamba menos. Quitarme la tarea espiritual, pues es un pendiente menos de lo que tengo que enfocarme en la larga lista de pendientes que traigo en mis días. Puede ser sencillo y puede ser atractivo deshacerme de mis responsabilidades, pero al negar mis responsabilidades pierdo mi autoridad. Podemos verlo esto en la vida de Saúl. Primeramente porque si lees su historia vas a darte cuenta cómo comete errores, error tras error, errores muy básicos, errores que la palabra de Dios te dice que no debes de cometer, pero por no meditar en ella, por no haberla escrito personalmente, o no la conoce, o simplemente decide ignorarla. Le da la espalda a la palabra de Dios. Pero también vemos una pérdida de autoridad en la vida de Saúl, cuando sus palabras dejan de tener peso. Cuando las palabras de Saúl dejan de tener un peso y comienza a mentirle a las personas, comienza a hacer tratos falsos, comienza a engañar y todavía peor aún, no puede conservar las mismas promesas que se hace a sí mismo. La palabra de Saúl perdió todo peso porque perdió la autoridad. Cedió su responsabilidad y perdió la autoridad que Dios le había dado. Ahora, conquistar tiene todo que ver con una visión. Comenzamos con esto, el conquistar, el rey tiene que salir y conquistar, pero antes de salir y conquistar tienes que saber pues, qué es lo que quiero y qué es lo que voy a conquistar. Comenzamos a partir de tener una visión. Y ser un conquistador también tiene que ver con ser el primero. Ser un rey tiene que ver con ser el primero. Tal vez tú eres la primera persona en tu familia que va a la escuela, que va a la universidad. Tal vez eres la primera persona en tu familia que decide rechazar los vicios, que decide rechazar el alcohol, las drogas, decide rechazar la infidelidad. Vienes de una cultura donde se vive apegado a las atracciones de la carne y tú eres el primero en decir, quiero buscar a Dios. El punto de esto es que ser el primero cuesta. Ser el primero duele. Quizás eres el primero en buscar un salvavidas, en refugiarte en la escuela, en el deporte, en la iglesia. Pero ser el primero cuesta. Personas te van a querer ridiculizar por tener una visión. Personas cercanas te van a decir, ¿y para qué tener una visión? ¿Para qué atreverte a soñar? De nada te va a servir eso, todos hemos sido así, nuestra familia es así, nunca vamos a cambiar, de nada sirve que tengas una visión distinta a todos nosotros. Se van a querer burlar de ti, van a querer minimizar, te van a decir, si la visión realmente importa, a ver, imagínate que tienes $1,000,000 y dámelos. No pudiste, ¿verdad que no jala eso de tener visión?
porque ser el primero amenaza a los que están a nuestro alrededor. Quizás has caído en esta trampa de dejar que la opinión de otros limite tu capacidad de soñar. Pero tal vez peor aún, tú mismo has dejado de creer que eres digno de atreverte a soñar. Tú has creído esas voces que durante tanto tiempo te dijeron que no eras digno, que tú no puedes, que eso es para los demás, que eso no te corresponde, que eso no es para tu tipo de persona. Y creíste que tú no mereces soñar. Tú no mereces tener una visión. Tú no eres digno de atreverte a pensar que las cosas van a ser distintas. Tal vez lo piensas de esta manera porque nadie creyó en ti. Nadie te dio la confianza. No sabes lo que se siente tener confianza en ti mismo y no puedes tenerla. Tal vez creyeron menos de ti. Creyeron que eras menos que tus primos, que eras menos que tus hermanos, que eras menos que tus compañeros. Y dejaste que ese pensamiento se anclara en tu mente. Yo no puedo tener sueños distintos. Yo no puedo atreverme a pensar de manera diferente. Pero el día de hoy quiero animarte. Si el día de hoy ese es tu caso, quiero animarte compartiéndote una palabra que Dios precisamente le compartió a aquellos conquistadores que por primera vez iban a un terreno nuevo. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 20. Y espero que esto te anime y te lo lleves entre semana para que lo medites y lo repitas todos los días. Dice, cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. No te voy a decir que todo va a ser perfecto. No te voy a decir que no te vas a enfrentar contra ejércitos más grandes, contra caballos de guerra más poderosos que los tuyos. Pero la palabra de Dios es, no temas. La palabra de Dios es, esfuérzate y sé valiente. Y no temas, porque Jehová tu Dios estará contigo. Él nos da la fuerza. Él nos da la visión. No es mi visión, porque si fuera por mi visión, no sería muy corta. Si fuera basada en mi experiencia, mi visión llegaría a mis pies. Si fuera basada en mis expectativas, en mis errores, en cómo me han tratado, mi visión sería muy corta, pero recibo la visión de Dios. No temas, esfuérzate y sé valiente. Dios está contigo. Ahora, Dios quiere que creas en ti mismo. Dios quiere que creas en ti mismo. Dios no quiere que te creas mucho, pero Dios quiere que te la creas. Dios no tiene problemas de egoísmo. Dios no tiene problemas con que creas en ti mismo. La Escritura nos enseña estos dos extremos. Por un lado, todo es por Dios y todo es para Dios y toda la gloria le pertenece a Él y todo fue hecho por Él, para Él y a través de Él. Pero por otro lado, Él quiere usarnos. Él quiere utilizar al ser humano para bendecir al ser humano. Desde el comienzo, Dios le dijo a Abraham, bendición a todas las familias de la tierra, a través del ser humano. Si me preguntas, ¿por qué Dios eligió al ser humano? Pues no sé. Esa respuesta no te la tengo. Solo sé que Dios quiere usarte. Que Dios quiere darte la capacidad de soñar otra vez, de imaginar el futuro una vez más. No te estoy diciendo que todo lo que sueñes se va a lograr, pero lo que sí quiero decirte es que si nunca lo sueñas, nunca lo vas a lograr. Si nunca lo sueñas, nunca lo vas a lograr. Mira, no sé si te has dado cuenta de esto, pero las cosas malas de la vida no las tienes que planear. Sí, lo malo de la vida no lo tienes que planear. No tienes que planear, no tienes que tener calendarizado, no tienes que tener en tu visión de vida, en tu vision board del 2025. No necesitas pelearme con mi familia los martes a las 7 de la noche. Pues solitas salen las peleas. Las empresas no tienen que poner en sus valores y en la pared de la empresa, pelearnos los lunes en la junta de las 9. Solitas salen las peleas. No tienes que planear lo malo. No tienes que hacer nada para que tu jardín deje de dar fruto. Es más, con dejar de accionar, con entrar en un estado pasivo, yo no hice nada, el jardín se va a secar. Porque es la condición del mundo en el que vivimos. Las cosas se deterioran. Pero cuando hablamos de lo bueno, cuando hablamos de bondad, mi amigo, eso si no lo planeamos, nunca va a suceder.
Quizás tú puedes decir el día de hoy, quiero que mi vida sea llena de lo bueno. Quiero que mi vida sea llena de justicia, de verdad, de belleza, de misericordia. Mi amigo, si no lo tenemos en una visión, si no lo concretamos en pasos para llegar ahí, nunca lo vamos a vivir. Nunca va a ocurrir. El bien nunca va a llegar accidentalmente a nuestras vidas. Ahora quiero resaltar todavía más la importancia de tener una visión. Por si no te ha quedado claro, o si crees que yo no tengo claro eso de que, pues, ¿de qué sirve, Eugenio, eso? Quiero decirte que, aun si tu visión nunca se concreta, vale la pena soñar. Aun si tu visión nunca se concreta, vale la pena soñar. Las Escrituras nos muestran la historia de Moisés. Moisés fue este hombre que Dios levantó como un líder. Dios levantó a Moisés como un líder para sacar al pueblo de Israel, que estaban esclavizados en Egipto, para sacarlos de ahí, atravesar el desierto y llevarlos hasta la tierra prometida. Moisés agarra esta gran tarea. No solamente es liberar una nación, sino Moisés literalmente forma una nación. De ser un grupo de esclavos, Moisés crea una nación con leyes, con reglas, con una cultura. Él le va a dar forma a esa nación. Ahora, Moisés no tenía el mejor equipo. Moisés no estaba lleno de académicos y de filósofos políticos para hacer esta tarea. Moisés estaba rodeado de un pueblo de esclavos, pero eran esclavos que estaban dispuestos a seguir a Dios. No era una tarea fácil, y es más, Moisés ni siquiera tenía la necesidad de hacerlo. Moisés ya estaba casado, ya tenía un buen trabajo, su suegro tenía unos terrenitos por ahí, tenía ganado, él los trabajaba, fácilmente se los podía heredar. Moisés no tenía la necesidad de agarrar este proyecto, pero decidió dedicar más de 40 años de su vida al llamado de Dios. Y cuando vemos el final de la historia de Moisés, cuando vemos el final de su vida, Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés nunca vio su sueño verse concretado. Por más de 40 años trabajando en algo que él ni siquiera necesitaba, pero decidió agarrar el llamado de Dios y nunca vio su tarea, nunca vio su sueño, su visión hecha una realidad. Pero qué hermoso ver a Moisés heredar una visión. Qué hermoso ver a Moisés formar a esta nación de un grupo de esclavos y darles una visión, la cual la siguiente generación la va a concretar. Quizás nunca veas tu visión concretada, pero quizás un sueño va a ser lo más valioso que le puedes dar a tus hijos. Quizás no vas a ver tus sueños concretados, pero quizás lo más valioso que le vas a dar a tus hijos va a ser la capacidad de soñar y de visualizar un futuro distinto. Las cosas no tienen que ser como siempre han sido. Quizás viviste en escasez económica, en escasez de un afecto de amor de tus padres. Quizás viviste en escasez de unidad familiar. Quizás uno de tus padres no estuvo presente. Quizás no tuviste oportunidades para educarte. Y es más, quizás no vas a poder dar todo esto a tus hijos. Pero lo que sí puedes darles es la capacidad de que ellos desde el día 1 sepan que las cosas pueden cambiar. Tomamos nuestra posición como reyes. ¿Cuándo? Cuando tenemos una visión. Cuando tú y yo tomamos una visión para nuestra familia, para nuestros empleos, para mi carrera profesional, los siguientes 40 años que voy a trabajar. Cuando veo una visión del área de mi vida de salud, cuando tengo una visión de qué es lo que quiero en mi llamado espiritual, cómo quiero desarrollarme en los siguientes 3, 5, 10 años en el llamado que Dios me ha dado, tomamos la posición de reyes y sacerdotes. El rey tiene que salir a conquistar. Pero el rey también tiene otra responsabilidad muy importante y es la responsabilidad de gobernar. El rey gobierna. El rey tiene que ser un buen administrador. El rey no solamente sale y conquista, el rey también administra los bienes que Dios le ha confiado y el rey también tiene que liderar a las personas que están con él.
tiene que ver con liderazgo. Cuando vemos la historia del rey David, cuando está a punto de morir, levanta a quien va a sustituirlo en el trono y levanta a Salomón, su hijo. Y la Escritura nos habla de Salomón como un joven que adoraba a Dios como nadie más. Salomón era un adorador. Y llega el punto en la historia en el que está Salomón adorando y Dios le pregunta: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Pídeme todo lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. ¿Cuál fue la respuesta de Salomón? Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Nos dice la respuesta de Salomón a Dios y él le dice: yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo, para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? Cientos de años atrás, Dios había levantado a Moisés para dirigir a este pueblo, para dirigir a esa nación, para que pudieran juzgar el bien y el mal. Y hasta cientos de años después, alguien se atreve a preguntarle a Dios, a pedirle a Dios: Dios, dame la sabiduría para dirigir al pueblo, para cumplir la tarea que tú me has dado, para poder cumplir mi responsabilidad. El rey pide sabiduría para poder gobernar lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le pedimos a Dios sabiduría para dirigir a los nuestros, para dirigir a nuestra familia? Sabiduría para ver cuáles son los siguientes pasos en mi vida profesional, qué sigue para mi esposa, qué sigue para mis hijos, qué sigue para mis padres. ¿Cuándo fue la última vez que nos preocupamos, que nos ocupamos en crecer nuestra sabiduría? ¿Acaso si Dios nos dijera: pídeme lo que quieras, pediríamos que resuelva nuestros problemas o le pediríamos que nos dé la sabiduría para poder resolverlos? Nuevamente, mi amigo, si Dios resolviera nuestros problemas, al paso del tiempo nos volveríamos a arruinar porque nosotros seguimos iguales. Me encanta cómo la palabra habla de la sabiduría que Salomón recibió. Dios lo bendijo. Dice que personas de todos los pueblos y todas las naciones iban a escuchar la sabiduría de Salomón. Dice que Salomón hablaba y enseñaba de todas las cosas, de animales, de plantas, de la naturaleza. Habla en sus proverbios de finanzas, de liderazgo, de familia, de la buena esposa que tienes que encontrar, del buen esposo que tienes que encontrar. Era alguien sabio. Me pregunto si nos caracterizamos por eso. Si nuestros amigos, si nuestros familiares van a nosotros y pueden acudir a nosotros a pedir un consejo sabio. Si cuando los que están a nuestro alrededor piensan en sabiduría, piensan en nosotros. O si tienen que pedir un consejo, nos evitan: este cuate está bien tronado, ya sé que me va a arruinar la vida. ¿Acaso podemos levantarnos como el buen pastor que da el buen consejo a nuestras familias? Somos llamados a tener y a pedir sabiduría. Y algo que me encanta de la sabiduría es que hay humildad. Hay humildad en la sabiduría. Hay humildad en la sabiduría. Quiero enseñarte la siguiente conversación que Salomón, este rey que es conocido como el más sabio de la tierra, está teniendo con otro rey cercano. El contexto es que Salomón está construyendo el templo y está juntando recursos para construir el templo, está juntando trabajadores para construir el templo. Y Salomón tiene esta conversación con el rey Hiram y le dice: ahora pues, ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los tuyos y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Y yo cuando leí esto me quedé impresionado. Me estás diciendo que el rey Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, al cual personas viajaban para literalmente escuchar su sabiduría, está reconociendo que hay alguien que hace las cosas mejor que él. Está reconociendo: mira, a lo mejor yo seré bien bueno para esto, pero para talar árboles, los sidonios se la bañan esos cuates. ¿Acaso tenemos la humildad para reconocer que hay gente mejor que nosotros? ¿Tenemos la humildad suficiente para pedir un consejo?
El primer paso para la sabiduría no es que te pidan los consejos a ti, el primer paso es que tú pidas los consejos a alguien más. No es que los demás se eduquen de ti, es que tú aprendas. ¿Acaso hay sabiduría y hay humildad en nuestra vida? Ahora, cuando juntamos la sabiduría y cuando juntamos la humildad, hay algo hermoso que se genera, y se genera la excelencia. Cuando la sabiduría y cuando la humildad se juntan, se genera y se produce la excelencia. La excelencia inspira. La excelencia es llamativa. La excelencia embellece nuestra vida. La Escritura nos muestra que el rey Salomón, en toda su sabiduría, su nombre comenzó a ser conocido, las personas viajaban para escucharlo, para ver su sabiduría. Pero hubo un momento donde una reina de un pueblo lejano fue a verlo. Esta reina fue a comprobar la sabiduría de él. Y nos dice que yo me imagino que Salomón le dio un tour por todo su reino, este es el templo que estamos construyendo, esta es la casa que construimos, aquí fueron las batallas de David mi padre, y le está dando todo el tour. Y dice la Biblia que después de que esta reina, después de que esta mujer vio la comida que se servían, después de que vio cómo vivían, no el rey, sino cómo vivían los que trabajaban con el rey, cómo estaban vestidos los que estaban con el rey. Una vez que vio la manera en que adoraban a Dios, dice que ella quedó asombrada. Ella quedó asombrada. La respuesta de esta mujer en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 9, es esta mujer sorprendida por lo que está viendo en el reino de Salomón y dice: alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Es su eterno amor por Israel. El Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Lo primero que quiero reconocer es cómo esta mujer extranjera, la Biblia no nos dice si creía en el Dios de la Biblia, si tenía otros dioses, si venía de otra cultura religiosa, pero al ver la excelencia con la cual se rodea, esta mujer dice: alabado sea tu Dios. Gloria a Dios por tu vida. Me encanta cuando, como Aliento, podemos crear espacios donde personas dicen: pues es que yo no sé si soy cristiano o no soy cristiano, pero como que, pues gloria a Dios por esto. Como que se siente bien padre la presencia de Dios aquí. Es la sabiduría y la humildad trabajando para crear excelencia, y la excelencia inspira. Pero quiero centrarme todavía más en estas palabras. Es su eterno amor por Israel. El Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. ¿Qué palabras? Por su eterno amor, Él te ha hecho rey. Porque Él ama, Él te puso como rey. Porque Él ama, el amor mueve a Dios. Porque Él ama al pueblo, Él te puso como rey. Si todavía no la cachas, te lo voy a aterrizar. Hombres, Dios ama tanto a tu esposa que te puso a ti como su esposo. No le falles a Dios. Dios ama tanto a tus hijos que te puso a ti como su madre y como su padre. No le falles a Dios. ¿Cómo Dios demuestra el eterno amor que tiene? A través del liderazgo, a través de las autoridades que Él da. Y Él te ha levantado a ti, y Él te quiere levantar a ti como una autoridad. Si oramos, Dios muestra tu amor en la tierra. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? Quiero que me levantes como un líder que muestre tu amor. Porque por su eterno amor es que puso a Salomón como rey. Dios en su eterno amor te eligió para que lideres a tu familia. Él te ha puesto ahí. Ahora, ¿cómo queremos disfrutar del amor de Dios? Pero te peleas con todas las figuras de autoridad en tu vida. Pues ¿cómo lo vas a disfrutar? Dios muestra su amor a través del liderazgo que Él pone. ¿Cómo vas a disfrutar del amor de Dios si estás peleado con todas las figuras de autoridad?
El gobierno, no, es que el gobierno, es que mis papás, no hombre, los papás, es que los pastores, ya viste lo que trae puesto. Es que mi esposo, si tú lo conocieras. Es que mi jefe, le huele el aliento. ¿Cómo vas a disfrutar del amor de Dios si Él muestra su amor a través de las autoridades? Y tú estás peleado, estás en rebeldía, no te logras y no estás acostumbrado a sujetarte a las autoridades. Ahora no estoy diciendo que todas las autoridades son buenas, pero mi amigo, te aseguro que alguna autoridad buena hay en tu vida. Te aseguro que algo bueno de alguien puedes aprender. ¿Pero qué condición tiene? Sujetarte en el liderazgo. Dios muestra su amor levantando líderes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser un líder? ¿Estás dispuesto a ser un líder en tu casa? ¿A ser un líder en tu negocio? ¿A ser un líder en la escuela? ¿A ser un líder en la iglesia? Mi amigo, ¿por qué las iglesias se estancan? Porque no hay líderes. Pero ser líder cuesta. Ser conquistador cuesta. Atreverte a soñar cuando nadie más está soñando cuesta. Ser el primero en la línea de batalla cuesta. Pero es como Dios muestra su amor a través del liderazgo. Yo no lo escogí. El rey conquista y el rey gobierna. Ahora quiero terminar haciendo este comentario. La excelencia no tiene que ver con las riquezas. No tiene que ver con lo material, no tiene que ver con los lujos, no tiene que ver con el material de tu ropa. Y el ejemplo más claro de esto, ¿en quién está? En Jesús. Jesús, este hombre carpintero de la región de Galilea, que no tenía dónde poner su cabeza para dormir. Este hombre que cuando quisieron hacerlo rey de esta tierra, él se apartó y dijo, no, me están confundiendo, yo no quiero ser un político. Yo no quiero el poder terrenal. Jesús no tenía las riquezas, no tenía los títulos académicos, pero Jesús tenía una visión. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús tenía una visión. Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Padre, que el amor que me has dado, que ese amor sea en ellos. ¿Y sabes algo? Jesús fue crucificado antes de ver su visión concretada. Jesús murió no con la visión hecha, no con su sueño cumplido. Murió en un punto de traición, en un punto donde le dieron la espalda. Jesús se subió a la cruz donde más diríamos, ese sueño es guajiro. ¿Para qué? Pero Jesús fue un hombre que nos heredó su visión. Y por eso nos reunimos el día de hoy. Jesús no tenía posesiones, no tenía palacios como Salomón. Sin embargo, los expertos, los conocedores de su época estaban fascinados con él. Podemos ver a Nicodemo, el maestro de maestros, viendo a Jesús, aquel que es aparentemente inexperto, aquel que no es académicamente calificado, pero algo dentro de Nicodemo lo llama y lo atrae. Jesús, sabemos que vienes de Dios, pero no sé qué es. Es la sabiduría y la humildad produciendo excelencia. El rey sale y conquista para dar a su pueblo. El rey sale y conquista no para amontonar riquezas. El verdadero liderazgo se trata de servir y dar a los demás. David lo hizo. David fue, luchó y al final de su vida, ¿qué hizo? Con parte de sus riquezas las dio, las entregó. Pero sabes,
Jesús salió a la batalla y le ganó a la muerte para poder darnos a nosotros vida eterna. Jesús no luchó contra ejércitos. Jesús no luchó contra ladrones. Jesús no agarró la espada y una lanza. Jesús luchó primeramente contra su carne. La venció en ese ayuno de 40 días en el desierto. Jesús luchó contra la carne, contra las tentaciones de este mundo. Pero finalmente Jesús luchó contra la muerte. Y al Jesús resucitar al tercer día, venció a la muerte para siempre. ¿Para qué? Para dar a su pueblo, para darnos vida eterna. Una vida que no está basada en las riquezas de este mundo. Una vida que no está basada conforme a los anhelos de nuestra carne. Es una vida dirigida por Dios. Una vida que refleja que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes del Dios que es eterno. Es su visión. Que seamos, no que haya un rey, es que sea una nación de reyes y sacerdotes. Que sea una nación donde cada hombre en su casa sea el rey de su hogar. Una visión donde cada hombre y cada mujer sale a conquistar. Donde cada hombre y cada mujer sale y gobierna y con sabiduría dirige a los suyos. Es una visión en donde seguimos a Dios.